Bueno amigos, hoy es 5 de septiembre de 2019. Continúo entonces con esta dinámica analizando estos juicios simulacros, este caso de México, ahora un caso de homicidio donde se da un planteamiento de una presunta legítima defensa. El ejercicio académico con este tipo de juicios, para mí aquí, llevándolo como si fuera un caso de la realidad, es hacer las observaciones en relación pues con qué le queda faltando en interrogatorio al fiscal, dónde está la deficiencia del contraexamen de la defensa, el tema de las objeciones, el tema de el testigo de acreditación, de cómo se deben introducir al juicio oral entonces documentos, elementos materiales probatorios, qué es la evidencia demostrativa, el alegato de apertura, el alegato de conclusión y finalmente la decisión que toma en este caso el juez. Pues bien, vamos entonces a revisar este ejercicio. Me parece a mí pues algo dinámico, algo que les pueda a usted más o menos orientarlos. Al fin de cuentas la legislación penal de México pues es algo similar a la nuestra, con la 906 de 2004, la ley 906, y en algunos países de Latinoamérica. Entonces vamos a mirar a ver aquí esto a renglón seguido. Bueno, les habla Miguel Escobar, yo soy el creador pues del canal en YouTube Derecho Penal para Todos. Los invito para que me sigan en esos 45 minutos, de lo cual pues vamos a sacar algunas observaciones. Muy bien, a ver, antes de aperturar pues y dar paso al video, a ver, se trata de un caso pues de una señora que la mamá tiene un problema con la hija tiene esquizofrenia y entra en un momento donde no la puede controlar, entran en choque físico, la mamá tratando de controlarla, la hija tiene un martillo, ella por quitarle el martillo defendiéndose, entonces le produce un trauma cranoencefálico y fallece la hija. Pues muy bien, miren, nosotros diríamos antes de comenzar aquí en Colombia pues que podría darse un caso de principio de oportunidad, ¿no? Pero algunos eventos, como por ejemplo en homicidios culposos, en los casos del padre de familia que va dando reversa sacando del garaje el vehículo, no se da cuenta que su hijo está en la parte de atrás y lo pisa pues con el vehículo, se le produce la muerte. Habríamos de decir que hay un delito imprudente, un homicidio culposo, y entonces en esos casos pues decimos que es viable dar aplicación a nuestra legislación como un principio de oportunidad del 324, cuando dice así: la ley 1312 de 2009, artículo 2 del principio de oportunidad, se aplicarán los siguientes casos. El numeral sexto, cuando el imputado o acusado, antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, haya sufrido, o a consecuencia de la conducta culposa, daño físico o moral grave que haga desproporcionada la aplicación de una sanción o implique desconocimiento del principio de humanización de la sanción. Sin embargo, pues en el caso que vamos a revisar, pues se trata es un homicidio de carácter doloso. Ahora, también podríamos decir que en este caso pudo haber el fiscal haber solicitado la audiencia de preclusión, la que indica la norma en el caso 331, cuando dice que en cualquier momento el fiscal solicitará al juez de conocimiento de la preclusión si no existiere mérito para acusar. El 332 se establece como causales de preclusión varios numerales, 7 numerales, pero en este evento podríamos decir aquí que hay, dice el numeral segundo, existencia de una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo con el Código Penal. Nuestro Código Penal, el artículo 32, establece las causales de ausencia de responsabilidad penal, el artículo 32, y en el numeral sexto dice así: se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Podríamos decir que aquí calza más o menos el tema de la legítima defensa,
aunque vamos a ver ahí situaciones como las plantea incluso la propia acusada cuando le dan ya al final el uso de la palabra, dice que eso fue un accidente. En fin, sin embargo vamos también a revisar varios aspectos, porque el juez, cuando toma la decisión y absuelve a la señora, se habla de, hay un planteamiento allí que me parece a mí importantísimo y que tiene que guardar relación con lo que se ha venido trabajando con los hechos jurídicamente relevantes en el escrito de acusación. He tenido por ahí una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en un caso de un policía que en Barranquilla se puso a jugar a la ruleta rusa con el arma de dotación, apunta a la novia y jugando con el arma, acciona los mecanismos, él piensa que el arma está descargada y resulta que se le ha quedado un proyectil dentro del tambor del revólver y dispara y le produce la muerte. Este hecho se llevó a juicio, pero se estipulan varios hechos. Los hechos, es decir, se pueden estipular hechos como por ejemplo que está probado que del homicidio, porque pues hay elementos materiales de prueba que establecen que sí fue que él produjo la muerte, sí, el homicidio, y además de ello que la causa de la muerte lo fue producida por el disparo de arma de fuego, hechos que se pueden estipular. Lo que no se estipula aquí es llevarse a juicio a fin de demostrar, y en este caso se fue a juicio solo para establecer si era un homicidio culposo o un homicidio doloso, y también hay que tener aquí presente que frente al homicidio doloso, pues puede haber un dolo en las diferentes modalidades que conocemos nosotros, y también existe el homicidio preterintencional, ¿no? Pero entonces, para este ejercicio aquí que vamos a revisar ahora, pues podría decirse que no era necesario adentrarse irse al juicio oral, por el tema de algunos hechos que ya estaban probados y que podían haberse estipulados, simplemente establecer si había sido con conocimiento y voluntad dirigida a la producción de ese resultado, es decir, con dolo, conocimiento de esto. Pero también que era evidente que se pudo haber presentado una causal de ausencia de responsabilidad, más que todo una causal de justificación, que es pues el de la propia defensa. Pero bueno, temas que pueden ser objetos de discusión y que ustedes pues pueden socializarlo también para que hagan los diferentes debates que se pueden presentar. Pero vamos entonces a comenzar y vamos viendo poco a poco la situación bien interesante. Ok. Inspirada en un caso de juicio oral y acontecimientos de la vida real. Sin embargo, los nombres de las personas o negocios han sido cambiados para proteger su privacidad. Justicia Diferente. Hoy veremos el caso de Feliciana Rosales, acusada de matar de un martillazo en la cabeza a su hija Dominga, quien padecía de esquizofrenia. Este caso pudo haberse resuelto a través de un procedimiento abreviado, ya que la señora Feliciana aceptó ser la culpable desde el inicio de la investigación, pero su abogado consideró que tenían oportunidad de revocar las pruebas del Ministerio Público, ya que se actualizaba una excluyente de responsabilidad. Así, al no aceptar la sentencia con base en los medios de convicción utilizados por el fiscal, el fallo se decidirá en este proceso de juicio oral. Comenzamos. ¿Se ponen de pie para recibir al señor juez? Tomen asiento, por favor. Señor juez, tenemos el caso del Estado en contra de la señora Feliciana Rosales Lara por homicidio. Declaro abierta la presente audiencia. Por parte de la Fiscalía, ¿quién comparece? Comparece Óscar Augusto Zamudio Campos, fiscal adscrito al presente caso. Defensa. Andrea Rovira del Río, defensora de la señora Feliciana Rosales Lara.
¿Sabe cuáles son sus derechos? ¿Tiene alguna duda? No. Dadas las condiciones para llevar a cabo la presente audiencia, le concedo el uso de la voz a usted, fiscal, para que presente su alegato de apertura. Señor juez, hoy le presentamos un caso desgarrador. La señora, una madre, Feliciana Rosales Lara, mató a su hija, Dominga Robles Rosales. ¿Cómo lo hizo? Con un martillo. Y para hacerlo dijo que estaba siendo atacada por una persona violenta, enferma, peligrosa. En esta audiencia, su señoría, usted va a presenciar la declaración de una vecina. Ella le va a explicar la difícil relación que tenía la madre con su hija. Y al final de cuentas, estoy seguro que la va a condenar por el delito de homicidio. Gracias. Gracias, fiscal. Defensa, su turno. Señoría, mi representada, la señora Feliciana, se encuentra aquí el día de hoy después de unos acontecimientos que le han causado la peor de las angustias. Sin embargo, ella no narra los hechos de la misma forma en la que lo hace la Fiscalía. La hija de la señora Feliciana padeció una grave enfermedad cuyo nombre científico es esquizofrenia, en la que tenía graves episodios de violencia, no solo con ella, sino con los vecinos. Al final de esta audiencia, usted se dará cuenta que en realidad la señora efectivamente mató a su hija, pero que en realidad no hay delito, ya que todo se debió a una legítima defensa para salvar su propia vida. Eso es todo, señoría. Ambas partes han presentado los hechos. La Fiscalía sostiene que la acusada actuó con toda ventaja para quitarle la vida a su hija, mientras la defensa sostiene que lo hizo en defensa propia, pues su hija se ponía muy agresiva por la enfermedad que padecía. Escuchemos ahora el desahogo de pruebas. Muy bien, entonces reitero nuevamente pues que esto se conoce como la fase previa o al inicio del juicio oral. El alegato de apertura, el alegato que presenta el Ministerio Público acá en México, acá fiscal, pues, y la defensa por su parte también hace lo propio. Quien tiene el imperativo de hacerlo es el fiscal, no así la defensa. Sin embargo, en este caso, pues, toma la vocería la abogada, indicando pues que pudo haberse presentado una causal de ausencia de responsabilidad, causal de justificación en legítima defensa, toda vez que la hija presentaba un cuadro de esquizofrenia que la volvía violenta, no solamente en un núcleo familiar, sino también con la familia. No así el fiscal, quien indica que obró de una manera dolosa o intencional para producir la muerte. Ok, entonces demos paso a la fase siguiente. Ya aquí se conoce como el desahogo de pruebas. Nosotros decimos acá en Colombia pues la práctica de las pruebas en desarrollo del juicio oral. Ok. Ahora vamos a proceder al desahogo de los medios de prueba. Gracias, ¿A quién llama como su primer testigo? Gracias, su señoría. Llamo a la señora Paulina Cruz Everardo, por favor. Tome asiento, por favor. Gracias. Señora, le recuerdo que está bajo protesta de decir verdad. A continuación, le van a hacer algunas preguntas, por lo que le pido que las que usted sepa, por favor, las conteste. Señora Paulina, ¿sabe usted por qué está aquí ante el señor juez? Porque soy vecina y pues llegué primero, vi lo que estaba pasando. ¿Qué presenció usted? Bueno, esta tarde yo estaba en mi casa, empecé a escuchar unos gritos muy extraños y ya luego me di cuenta que eran los gritos de mi vecina. Pero no entendía bien, no se entendía bien qué decía que estaba pasando, entonces me asomé a la ventana y vi que estaba ahí ella gritando, llorando, de rodillas en la calle. Me metí corriendo a su casa porque pues pensé que era su hija y efectivamente cuando entré vi ahí a la muchacha tirada en el piso con mucha sangre. ¿Y cómo era ella? ¿Nos puede contar? Pues Dominga era una muchacha pues muy enferma, estaba muy enferma, era pues muy difícil tratar con ella, de hecho pues siempre era así de lejos, ¿no? Nunca podíamos entrar a su casa ni nada porque pues es una muchacha con la que no se podía hablar, siempre gritaba, insultaba, lanzaba cosas, era muy agresiva. ¿Sabe usted por qué era agresiva? ¿Qué tenía? ¿De qué estaba enferma?
Me parece que tenía esquizofrenia. ¿Y estaba sujeta a algún tipo de tratamiento por esa enfermedad que usted supiera? Bueno, a mí me comentó mi vecina que la había llevado a varios médicos, que uno de esos médicos le había dado unas pastillas para que la muchacha se durmiera, ¿no? Para que estuviera más tranquila. Lo que pasa es que a últimas fechas, pues ella me contó que la medicina que le estaba dando el doctor, ella sentía que no le estaba haciendo mucho efecto, que no le estaba sirviendo de nada porque ella seguía igual. Y entonces que le estaba dando más pastillas para que se durmiera más tiempo. Pero esas pastillas fueron recetadas. Sí, ¿no? ajá, sí. Sí tenía su receta. Uh-huh. Pero dijo que le daba más pastillas. Sí, porque ella dice que no sentía que le hicieran nada, que no tenía pero efecto. no le dijo el doctor que lo hiciera. Objeción, señoría, la pregunta es sugestiva. Lugar la objeción. Lo que quiero entender, su señoría, señora Paulina, es, y díganos usted, había una receta médica que ordenaba la prescripción de cierto medicamento. Pero usted dijo que ese medicamento se le proporcionaba en exceso. ¿Correcto? Sí. Son todas mis preguntas, señor juez. Gracias, fiscal. Defende. Bueno, hasta este momento pues empieza con el testimonio de la vecina, muy concretamente y puntual en las preguntas que le hace el fiscal respecto de lo que tuvo conocimientos. Escucha unos gritos, sale, ve a la señora hincada, gritando, llorando, y entonces ella se entra al inmueble y cuando ve pues que la hija está en el piso con mancha de sangre, etcétera. También da cuenta pues de que ciertamente tenía una esquizofrenia, la cual estaba siendo tratada. Mire que aquí hay una objeción por parte de la defensa cuando la testigo está indicando pues que el medicamento, como le dice la madre, que le había dicho pues que el medicamento no le surtía efecto ya, entonces que le estaba dando más para que permaneciera pues sedada. Entonces ya la fiscalía intenta preguntar si había sido eso recetado o no. Entonces la objeción que se hace a la pregunta es que era una pregunta sugerida, hay lugar por parte del juez, pero ya la fiscalía reformula la pregunta y entonces hace énfasis de que pues ese medicamento lo estaba dando, le estaba aplicando más medicamento, pero no era porque estuviera recetado de tal manera, sino que la señora veía que no le estaba haciendo ningún efecto. Hasta allí pues vemos que el asunto es normal, pero nos vamos a dar cuenta ahora de una situación que quiero que ustedes la tengan presente con el contrainterrogatorio de la defensa. Ojo pues allí. Señora Paulina, le voy a hacer unas preguntas. Usted nos dijo que Dominga estaba enferma, ¿es verdad? Sí. ¿Qué pasaba cuando no amarraban a la niña Dominga? Pues golpeó a dos de los niñitos de ahí de la cuadra que estaban jugando. Los empezó a golpear, a uno le tiró unos dientes, al otro le sacó la sangre de la nariz, pues todos nos asustamos mucho y la tuvieron que llevar cargando, arrastrando así entre mi hijo mayor y el papá de uno de los muchachitos porque pues, era muy fuerte, muy agresivo. Es todo, señoría. Muy bien, entonces en este punto ustedes creen que es decir, a la pregunta que hace las dos preguntas que hizo en el contrainterrogatorio, la primera pues es una pregunta técnicamente formulada o sugerida, pero en la segunda, cuando le pregunta de qué pasaba cuando no estaba amarrada, ahí cabía completamente la objeción por parte de la fiscalía, porque en ninguna parte del testimonio directo se abordó ese tema. Recordemos que nuestra legislación en los artículos 392 y 393 indica que
puede haber el contrainterrogatorio, pero debe ceñirse exclusivamente al tema que fue tratado por el testimonio, por quien ofreció el testimonio. En este caso la fiscalía fue la que ofreció el testimonio de la vecina. Si no la preguntó el fiscal por ningún lado, el tema de si ella la amarraban o no la amarraban, no tenía por qué ser objeto de tema del contrainterrogatorio. Cabía la posibilidad entonces de que se objetara por parte del ente acusador, pero no se hizo. Y ella contesta entonces que cuando no se amarraba o se sujetaba a la enferma por trastorno mental de esquizofrenia, entonces se acometía pues agresión contra otras personas en el vecindario. Un punto que se verá más adelante. Pienso yo que este tema debió haberlo manejado o haberlo planteado por parte de la defensa con sus testigos, pero vemos que ahora que lleguemos a ese punto se darán cuenta que no fue así. Con una hermana de la Ocisa que fue pues, llevada a juicio por la defensa. Pero hasta aquí entonces cabe la pregunta que uno se hace es, ¿qué sucede en esos eventos donde si por ejemplo el fiscal objeta esa pregunta de la defensa y el juez da lugar a ella? Usted queda manicruzado porque realmente ¿cómo hace para tocar un tema que no había sido abordado inicialmente por parte de la fiscalía? Entonces se le quedaría por fuera del tintero y allí usted se vería en problemas en ese contrainterrogatorio, más aquí en este punto donde solamente hizo 2 preguntas la defensa. Pero entonces les insisto que de qué manejo se podría dar, mirar a ver de qué manera entonces en esas entrevistas que rinden antes del juicio oral, en este caso de esta señora por ejemplo, que pudo observar la señora, la defensa y haberla planteado en el contrainterrogatorio a fin de abordar ese punto que es también de trascendental importancia. Pero bueno, sigamos entonces en esta dinámica a ver qué otras cosas van apareciendo acá. Fiscal, ¿quién será su siguiente testigo? Gracias, su señoría. El oficial Jeremías Ordóñez Villa. Señor Jeremías, ¿me dice su nombre completo, por favor? Sí, señor, yo soy Jeremías Ordóñez Villa. Gracias. Usted fue citado como testigo de la Fiscalía. Le recuerdo que está bajo protesta de decir verdad. Sí, señor juez. Adelante. Indíquenos, por favor, oficial, ¿cuál fue su intervención en mi presentación? Me presenté en el lugar de los hechos. ¿Qué lugar es, perdón? Es el domicilio de la señora Feliciana. ¿Y en ese lugar qué observó? Cuando me presenté pude ver el lugar de los hechos. Es una casa de una sola habitación. Estaba la cama, en la cual había manchas de sangre. También había en el piso manchas de sangre. Del lado izquierdo de la cama se encontraba el cuerpo de la Ollocisa. Y al lado de ella estaba el martillo, el cual tenía manchas de sangre también, y justamente debajo de su cabeza había un charco más grande, lo cual se asume que esa fue el arma blanca que le causó la muerte. ¿Usted recogió algún elemento que haya visto? Así es, recogí los 2 elementos que yo vi, que son la evidencia. Una es el martillo ensangrentado, la otra es las correas con las que amarraba Feliciana a su hija. Solicito que permita a la Fiscalía exhibir evidencia para que con posterioridad, si considera procedente, se incorpore como prueba al presente juicio. ¿Alguna objeción, defensa? Ninguna. Proceda, fiscal. ¿Lo reconoce? Oficial, ¿reconoce usted esta firma? Así es, señor abogado, es mi firma. ¿Y sabe lo que hay aquí dentro? Sí. ¿Qué es? Es un martillo de metal con mango de madera. Y tiene las manchas de sangre de la Ollocisa Dominga. ¿Nos puede decir cómo es que lo recogió? Se encontraba el arma blanca al lado del cuerpo de Dominga, y el cual fue enviado al Ministerio Público. Señor juez,
solicito que este objeto sea introducido como prueba por parte de la Fiscalía del presente juicio. Defensa, ¿algo que decir? Vista que no existe objeción, se tiene por incorporada la evidencia material a que hace alusión. Gracias, señor juez. Quisiera también proceder de la misma manera respecto de esta evidencia. Muéstralo, Gracias. abogada. Oficial, ¿reconoce usted esta firma? Así es, de igual manera es mi firma. ¿Y puede decirnos lo que hay aquí dentro? Sí, son las cuerdas que encontré en el lugar de los hechos, que también tienen restos de sangre y que de igual forma embalé en esa bolsa, la firmé y fueron enviadas al Ministerio Público como evidencia. Su señoría, de igual manera, solicito por favor que se introduzca este elemento como medio de prueba al presente juicio y se valore la dictar sentencia. Defensa, No hay nada, ninguna objeción. se tiene por incorporada. Gracias, señor. ¿Alguna otra pregunta? No, señor juez, es todo. Gracias. Abogada, ¿desea interrogar? No, su señoría. Señor Jeremías, muchas gracias. Caramba, ¿cómo no va a contrainterrogar la defensa? Pues de entrada ya estoy viendo yo pues que se queda corta, porque además de esto hay una precisión también que técnicamente en criminalística conocemos muy bien que las armas son armas blancas, armas cortopunzantes y armas contundentes. Un martillo no es un arma blanca, es un arma contundente. Entonces hay una precisión allí que pues, el oficial que hace el procedimiento de embalaje de cadena de custodia pues dice solamente en esos términos, pues no, pues seguramente para el ejercicio, pero debió haberse dicho pues utilizar los términos precisos. Bien, entonces el tema de, aquí hay varias cosas que son interesantes. Bueno, ¿por qué la fiscal no, primero que todo, por qué la defensa no contrainterroga o el contraexamen? Y antes de que se me olvide el tema de la cadena de custodia, ¿no? Dejamos latente eso, pero aquí me detengo. Si, por ejemplo, si previo a este testimonio, el de la vecina, si la fiscalía lo hubiera objetado a la defensa, cuando hace la pregunta de si sabía que la amarraban o no la amarraban, y le objeta porque eso no había sido tema de interrogatorio, cabía y queda por fuera y queda así. Pero aquí sí se lo dijo. Entonces, porque el oficial que hace el procedimiento de fijación, de fotografía, de embalaje, de rotulamiento, todo lo de cadena de custodia, nos habla pues de un arma contundente que es el martillo, y nos está hablando también ahora de unas cuerdas con la que se amarraba, dijo así. Entonces, fíjense bien que ya es parte del tema de interrogatorio que hiciera la fiscalía. Ahí la defensa debió pues preguntar en ese contrainterrogatorio, ser más inquisitiva en el tema pues de cómo el tema pues de las cuerdas con las que se amarraba a la esquizofrénica. Entonces, dejándolo allí, solamente en la crítica queda sobre ese punto. Ahora, el tema miren ustedes como la fiscalía cuando ya va a emplear esa evidencia, ese es un elemento material probatorio, es más conocido como una evidencia física, hallada en la escena del delito, hace parte de la conducta criminal, porque estamos hablando de un hecho. Entonces el hecho de la causa de la muerte está vinculado, es el arma contundente, que es el martillo. Entonces allí hay que indicar pues que frente a esas situaciones, pues si se hizo más o menos, diríamos por parte del fiscal, cuando le solicita pues que para utilizar el primer elemento material, que es el martillo,
que se le pone de presente a la defensa, así, si hay alguna objeción al respecto, pero no la hubo, y después entonces presentársela al testigo, pero se deben sentar las bases en el interrogatorio, es decir, el fiscal tiene que preguntarle pues si hizo la fijación, fotografía, qué procedimiento utilizó para el embalaje, la rotulación, aunque en cierta forma lo menciona el policial, pero pues se queda corto. Entonces fijar las bases probatorias, porque después cuando ya va a utilizar la bolsa en la que está pues rotulada ese martillo, hay un documento. Entonces ese es el informe de policía judicial del investigador de campo. Entonces en este caso, pues cuando se le pone y se le da traslado al testigo, se le pregunta, diga qué es lo que tiene en sus manos, tal cosa, ¿por qué lo reconoce? Tal cosa. Allí aparece un documento, díganos si esa es la firma que usted siempre utiliza efectivamente. ¿De qué se trata? Entonces, pues este fue el elemento material que encontré al lado del ociso, o de la ocisa en este caso, bueno, etcétera. Entonces esa es la parte a la que hace referencia, y lo mismo sucede entonces con la otra evidencia física que son las cuerdas. Entonces allí vale hacer la sugerencia de que se debe ser muy preciso sentando las bases probatorias, porque podrían objetar la defensa. La gente dice, objeto, porque no ha sentado las bases probatorias, un ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque es que el fiscal no llevó al testigo en una secuencia para poder entonces llegar hasta la evidencia y después presentar la evidencia y decir de qué se trata, y para que entre como prueba número 1, prueba número 2 por parte del juez. Ok, sigamos entonces más. Gracias. Fiscal, ¿quién será su siguiente testigo? La perita en materia de criminología, Luis Alcázar Parra. Luisa, le recuerdo que usted ha sido ofrecida por parte de la Fiscalía y que está bajo protesta de decir verdad. ¿Ha prometido decir verdad? Sí, su señoría. Adelante, fiscal. Díganos, por favor, perito, ¿a qué se dedica usted? Soy perito en criminalística y además soy doctora en ciencias forenses. ¿Desde cuándo desempeña esta actividad? Desde hace 6 años estoy adscrita. ¿Y cómo intervino en el presente asunto? Llegamos al lugar de los hechos, encontrando el cuerpo sin vida de la víctima, y por supuesto en ese momento tomé fotografías. Su señoría, esta fiscalía solicita que las fotografías a que hace referencia la experto aquí presente sean mostradas en la presencia de este tribunal y que se reciba la explicación que proporcione la perita. ¿Defensa algo que decir? Nada, señoría. Fiscal, entiendo que estas fotografías previamente se presentaron en la área administrativa, ¿correcto? Sí, su señoría. Adelante, si brindan el auxilio, por favor. Bien, como pueden darse cuenta, en la primera fotografía que se muestra en este momento se alcanza a vislumbrar el cráneo de la persona, en el cual se aprecia en la zona occipital del lado izquierdo precisamente el golpe, y ahí se alcanza a ver los hematomas, el cual es una hemorragia interna que muestra la causa de la muerte, que fue instantánea. A la siguiente fotografía se alcanza a apreciar que en las muñecas de la occisa se aprecian esas lesiones con una antigüedad de más de 8 años, motivo por el cual ya tiene inclusive ciertas escaras, y por eso es que se alcanza a apreciar dermis, epidermis e hipodermis con quemadura de 3er grado. La causa de la muerte es traumatismo cráneoencefálico en zona occipital lado izquierdo por hemorragia interna. Gracias. Son todas las fotografías. Gracias, señor juez. Una última pregunta, perito. ¿Podría usted explicarnos de manera general cuáles son las características del objeto que pudo haber provocado la muerte? Sí, señor fiscal. De hecho, las causas de la muerte se aprecia que es por algún objeto pesado, como un martillo. Son todas mis preguntas. ¿Defensa? ¿Desea con interrogar? No, su señoría. Bien.
¿Por qué no hay una objeción por parte de la defensa? En varios tópicos. Primero que todo, la presentación de unas fotografías, en este caso llamadas como evidencias demostrativas del artículo 423, que lo que generan es un impacto en la sala para las partes que intervienen, y más tratándose pues de la hija de la señora que está allí acusada. Pienso que ahí pudo haberse objetado eso. Mire, el primer punto, el tema, otro asuntico allí, ella es perito en criminalística, ella no es médico legista. Debió haberse llevado al médico legista para que indicara cuáles son las causas de la muerte. Pero un perito en balística no puede decir que la causa de la muerte fuera producida por un trauma cranoencefálico que lo produzca pues un arma contundente como es el martillo. Ese es el médico legista quien nos va a decir cuáles son las heridas que presenta. Si bien es cierto el criminalístico, pues él tiene conocimiento en esas áreas particulares como pues son en criminalística, pero ya en sí como tal, al examinar el cadáver como tal, le corresponde y se infiere de un médico legista, el experto, pues, a través de una necropsia médico-legal. Entonces, ¿quién debe decir cuál es la causa de la muerte? Pues es el médico legista. Producida la muerte por golpe cranoencefálico a causa de arma contundente. O, pues como en todo cualquier examen de necropsia que se haga al cadáver. Pero el criminalístico se debe ceñirse al tema de que él llegó y lo que se embaló o se recogió junto con el policía judicial, es decir, para establecer aspectos importantes en la escena del delito. Pero propiamente el criminalístico, en este caso un perito criminalístico y más que todo en conocimientos de criminología, pues esos son otros asuntos que pues obviamente son de importancia, pero que aquí más precisamente o más puntualmente el perito es el médico legista. Pero bueno, lo que pasa es que estoy buscando aquí en la norma que indica que en la preparatoria hay que tener en presente cuando se solicitan ese tipo de evidencias, cuáles son las que se permiten y cuáles son las que no son y cuáles no. Entonces, hay una norma en nuestra disposición de la ley 906 que cuando se tratan de ese tipo de fotografías que lo que abultan o magnifican la escena del delito como darle otra connotación, pues no deben de dejarse entrar al respectivo juicio oral. Y tiene una dinámica también interesante de cómo se acredita y cómo se sientan las bases para que puedan ser utilizadas en desarrollo del juicio. No es así como lo hace el fiscal en este caso, que llegó ahí como en paracaídas y de una vez entonces venga, presentemos las fotografías que dijo que tomó en la escena del delito, y entonces para que explicara. Entonces, les hago un reenvío a ese tema para la audiencia preparatoria cuando se trate de este tipo de evidencias que sean muy cautelosos. Ahora les digo la norma aquí que la estoy buscando, pero entonces sigo acá pues por la cuestión del tiempo. Sigamos entonces. Muchas gracias. Gracias. Ha rendido su declaración la perito en criminalística, concluyendo que la víctima murió por un golpe en la cabeza que le ocasionó una fractura en el cráneo y produjo una hemorragia interna. Continuamos. Fiscal, entiendo que son todos sus medios de prueba. Lo son, señor. Pasamos ahora a sus medios de prueba. Defensa, ¿a quién llama como su primer testigo? Sí, su señoría. A Laura Robles Rosales, por favor. Por favor, háganla pasar. Señorita, ¿me dice su nombre?
Laura Robles Rosales. Gracias. Recuerdo que está protestada para conducirse con verdad. Sí. Abogada, su testigo. Gracias, señoría. Hola, Laura. Hola. ¿Podrías contarnos cómo era la relación con tu hermana? Pues con mi hermana ya no había relación desde hace 4 años aproximadamente. ¿Y por qué? Pues la vida en la casa la verdad es que era muy caótico ya. Se la pasaba agrediéndonos, a mí me agredía, cada vez que me veía me empujaba, me golpeaba, me daba puñetazos, por lo que tenía en la mano me lo arrojaba, entonces ya no se podía ni siquiera comunicar. Uno así ya no se podía, no había calidad de vida. ¿Cómo era la relación de tu madre con Dominga? Pues de parte de mi madre todo bien. Es todo, señoría. Gracias. Fiscal, ¿desea interrogar? Sí, su señoría. Adelante. ¿Usted sabía cómo era medicada su hermana? Sí. ¿Sabía cómo era tratada? Sí. ¿Cómo era tratada? Por parte de mi mamá bien. ¿Sí? Siempre ¿Cómo sabe? cumplió, porque conozco a mi madre. Perdón. Si no vivía usted ahí, ya nos dijo que no podía verlo. La pregunta es, ¿podía verlo? Los 4 años que estuve fuera de Por favor, casa, señor no. juez, Usted hizo una pregunta bien. Domina al testigo. Perdón, usted hizo una pregunta. Perdón, Permita señor. que conteste. La pregunta fue cerrada. Fue si podía verlo. La respuesta es sí o no. ¿Podía verlo? No. Muchas gracias. Señorita, muchas gracias por retirarse. ¿Su siguiente testigo? Sí, su señoría. Quisiera llamar a la doctora Marisol Arroyo García. Le recuerdo que está bajo protesta de decir verdad y que fue ofrecida por parte de la defensa. Adelante. Doctora, ¿nos puede contar cuál es su especialidad? Soy perica en psiquiatría. ¿Y cuál fue su intervención en el presente asunto? Se me solicitó hacer un perfil de la ya occisa, Dominga Robles, la cual padecía psicosis paranoide. Se hizo un análisis de todos los documentos, de su comportamiento, e inclusive platiqué con la gente que tenía roces con ella. Y mi conclusión es que los medicamentos que estaba ingiriendo no eran los adecuados, ya que hacían a la persona más agresiva. De hecho, estuvo a punto de que su psicosis fuera permanente. Muy bien. Es todo, su señoría. Gracias. Fiscal. No, señor juez, muchas gracias. No deseo poder interrogar. Señorita Marisol, puede retirarse. Muchas gracias. La perito en psiquiatría concluyó que las pastillas y la dosis que tomaba Dominga no eran las apropiadas para la enfermedad que ella sufría, pues no detenían las alucinaciones e incluso llegaban a agravarlas, haciendo casi permanente su estado de crisis psicótica. Continuamos. ¿A quién llama como siguiente testigo? Su señoría, hablé con mi defendida y me manifestó que quiere declarar. Señora Feliciana, usted tiene el carácter de acusada en este juicio. Y en ese carácter usted tiene derecho a guardar silencio. Sí, señor. A no declarar si así lo desea. Pero a pesar de eso, me dicen que usted desea declarar. ¿Es correcto esto? Sí, señoría. Bien, entonces adelante, pase por favor. Señora Feliciana, solamente la voy a exhortar para que diga la verdad. Señora Feliciana, ¿sabe por qué está aquí hoy? Sí, por la muerte de mi hija Dominga. ¿Usted lo hizo? Sí, yo lo hice. ¿Puede contarnos un poco lo que pasó ese día? Yo tenía que salir por la tarde a entregar las cosas que tengo que planchar a las personas, entonces yo amarré a mi hija, pero como siempre lo hacía. ¿Y qué pasó cuando regresó? La iba a desamarrar. Me di cuenta que ya estaba desamarrada. Entonces vi que en sus manos tenía un martillo y me empezó a atacar. Yo no podía con ella porque tenía muchas fuerzas. Y entonces yo logré quitarle el martillo y le di un golpe en la cabeza. Y ya no respondió. Es todo, señoría. Abogado, ¿quiere contrainterrogar? Sí, señor juez, por favor. ¿Desea contestar? Sí, su señoría. Adelante. Cuéntenos, por favor, por qué era su hija tan agresiva. Le diagnosticaron esquizofrenia paranoide.
Y entonces el doctor me dijo que le diera un medicamento 3 veces al día. ¿Usted decidió aumentarle la dosis de esa medicina? Sí. Gracias, señor. Pues son todas sus preguntas. Señora Feliciana, por favor, pase a un lado con su abogada. Sí, sí. Entiendo, fiscal, abogada, que son todos los medios de pruebas, ¿correcto? Sí, correcto. Sí, señor. Bueno, vamos a proceder ahora a los alegatos de clausura. Por favor, comenzando por usted, fiscal. Bueno, aquí hay una cuestión, pues, como vamos a observar, en el contrainterrogatorio la Fiscalía hace preguntas no técnicamente como están, pues, señaladas en nuestra disposición adjetiva, que deben de ser preguntas sugeridas, no preguntas abiertas. Usted ha dicho que es agresiva, usted decidió darle, pues, aumentarle el medicamento, 2 preguntas que hace completamente abiertas. ¿Qué buscaba con eso? ¿Será qué incidencia tiene entonces si es que pretendía decir que dada la agresividad, que estaba mostrando más agresividad por el medicamento que le estaba dando la señora? Pero pues no. Ahora, no se les olvide, mire, para darle aquí la ilustración a ustedes en relación con esas fotografías que fueron presentadas, que pienso yo que en lugar de generar un impacto psicológico, porque de todas maneras está la acusada allí presente, que es la madre, y la hija, que es la ocisa. Dice el artículo 376, toda prueba pertinente es admisible, salvo en algunos de los siguientes casos. Literal A, que exista peligro de causar grave perjuicio indebido. B, probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto, o exhiba escaso valor probatorio, y C, que sea injustamente dilatoria el procedimiento. El literal A podría estar indicado aquí, un grave perjuicio indebido, es decir, abultar más la situación, mostrando esa escena en la que está el hematoma, la hija muerta allí. Eso lo que genera, pues, es el estrado judicial un impacto, digámoslo así. Entonces, hay que tener cuidado con ello. En la audiencia preparatoria es el momento oportuno para hacer valer esa situación allí de qué es lo que se debe permitir y qué no se debe permitir en el juicio oral. Bueno, así de por demás, entonces, pues ya vamos viendo que la defensa ha presentado 3 testigos de descargo también muy importantes, incluida la acusada. Recuerden muy bien que la acusada puede declarar aquí nuestra disposición legal permite que la acusada entre al estrado. Es importante, aquí ella hace algunas precisiones allí, y de contera, pues ustedes se encuentran de que la defensa dice: ¿usted la mató? Sí, usted la mató. Pues eso no estaba como en discusión. Ella era la causante de la muerte, y el medio con que la causó, pues el martillo. Ahora, la cosa es de determinar si se obró con dolo o no, o pretería intención, o algunas formas de la culpabilidad, si se actúa entonces en ella, ¿no? Pero de contera, pues también tenemos que estamos puede ser una causal de justificación de legítima defensa, dada la agresividad de la hija por tener un cuadro psiquiátrico, esquizofrenia, que, pues miren ustedes, cuando la perito de criminalística indica de que le encuentra unas huellas ya de vieja data, pues por el uso de las cuerdas o lo con que amarraba a esta joven para controlarla y evitar entonces que se volviera agresiva, no solamente contra el núcleo familiar, sino también en la calle con el propio vecindario, de cómo se tiene efectivamente conocimiento por parte de los testigos. Entonces, pues, ¿quién más que la acusada, que es la única que estaba ahí presente con la hija, y da un relato de cómo pudieron haber sucedido las cosas? Si esto, pues pensamos nosotros aquí en Colombia, pues que esto sucede previo a ese juicio, pues obviamente lo que cabría era la preclusión, pues el mismo fiscal podía haberla solicitado, estaba dentro de las causales indicadas en nuestra disposición legal, una preclusión, pues no era necesario irse hasta un juicio, pero bueno, igual el ejercicio académico aquí pues lo hacen con esa finalidad, pero miremos entonces la decisión final.
En el alegato de apertura, su señoría, le dijimos que íbamos a demostrar que la muerte de Dominga obedeció a que recibió un golpe en la cabeza con un martillo que le provocó la muerte. Ese golpe lo proporcionó su madre. Esos hechos están probados. Culpa, dolo, totalmente intencional. Ya estaba cansada, lo entendemos, pero no lo justificamos. Gracias, señores. Gracias, fiscal. Abogada. Gracias, señoría. Señoría, la Fiscalía hace aseveraciones gravísimas respecto del presente caso. Lo único que sabemos es que la señora se encontraba en una situación de peligro para su propia vida y que actuó de la única forma en la que pudo. Eso es todo, señoría. Señora Feliciana, si usted lo desea, puede hacer una última intervención antes de que yo emita mi fallo, si es que lo desea hacer. Sí, su señoría. La escucho. Yo lo único que quiero decir es que yo quiero a mi hija. Todo lo hice por su bien. Y eso fue un accidente. Declaro cerrada esta audiencia y vuelvo más tarde para emitir el sentido del fallo. Muy bien. Miren ustedes, entonces, el alegato conclusivo del fiscal insiste que obró de manera pues intencional, aunque habla de culpa o el dolo, ¿no? Está pues obviamente que para el ejercicio yo pienso que siempre debió pues haberse hecho énfasis en la conducta dolosa. El dolo, porque pues la culpa, hablamos de esa culpa o el delito imprudente con representación o culpa o sin representación, que pues no viene al caso aquí, porque aquí no hay una violación al deber objetivo de cuidado. Tenemos es una conducta, un hecho, la muerte, lo produce en qué circunstancias. Entonces está, como dice, está el hecho probado, sí, por eso es que puede indicarse que, como lo dije al inicio, los hechos probados pues no están objeto en discusión, y así lo va a decir el juez ahora. Que ella lo mató, sí. Que la causa de la muerte fue el martillo, sí. Ahora lo que está en discusión entonces es si obró con dolo o si había la causal o si obró pues justificadamente. Es decir, en legítima defensa, que tal como lo dice ella, pues en sus propias palabras habla ya de que fue accidental. Pues decimos nosotros que obviamente ante la agresividad, la fuerza de una joven, no sabemos de qué edad tenía, pero pues, supongamos que una persona con trastorno mental de esquizofrenia, la conocemos muy bien que tiene una fuerza a veces muy descomunal, al punto que tenía que amarrarla, sujetarla para evitar que lesionara no solamente a su familiar, sino a ella misma y también al vecindario. Y que cuando ella llega a la casa, como lo declara la misma acusada, pues estaba desamarrada, y entonces la observa con el martillo y pues trata de defenderse, porque trata de agredirla, y entonces ahí le despoja del martillo y entonces le produce pues entonces el golpe en la cabeza que le causa la muerte. Pero vamos a decir que miremos los elementos del dolo, conocimiento y acción dirigida a ese resultado, si sería realmente en esas condiciones, ¿no? Pienso yo que estamos ante una causal de ausencia de responsabilidad de la legítima defensa, porque está proporcionada a esa defensa, podemos decir, al entrar pues a confrontar con esa agresividad de esa persona, que aunque no se proyectó aquí de cuál era la estatura de la ocisa, la cuestión corporal, todo eso que es muy importante tenerlo en cuenta también para mirar la proporcionalidad, si estamos ante una legítima defensa o un exceso de legítima defensa también. Cosas que son en materia de académicamente en discusión, pero tal como está, pues miremos a ver entonces ya definitivamente la decisión del juez. Ahora solo falta el fallo del juez, quien decidirá si la señora Feliciana Rosales actuó en defensa propia y de manera accidental o de manera dolosa en el homicidio de su hija. Veamos.
La muerte de Dominga no está sujeta a discusión. No fue un tema motivo de debate. Incluso el objeto que se utilizó para ello tampoco lo fue. Ahora me toca analizar si efectivamente hubo esta intención de usted, señora Feliciana, en privar de la vida a su hija y si fue justamente por esta situación difícil. Las circunstancias, los momentos en que ocurrió esto, pues evidencian que sí la mató, pero que estaba repeliendo una agresión, la estaba agrediendo a ella y que justamente utiliza esta arma para defenderse. Yo creo que la pena que usted espera de mí ya la tiene la señora Feliciana al saber que ella es la responsable de la muerte de su hija. Es por ello que el sentido de mi fallo es que es absolutorio, señora Feliciana. ¿Existe alguna otra petición, fiscal? No, señor. ¿Abogada? No, su señoría, gracias. Declaro cerrada la presente audiencia. Muy bien. Bueno, en estos últimos minuticos ya para terminar, pues mire, interesante la decisión. El juez dice que no fue objeto de discusión, que ella fue la causante de la muerte, ni que tampoco con qué objeto se produjo la muerte. Pero yo creo que sí fue objeto de discusión, obviamente. Si no se hubiera estipulado eso desde la audiencia preparatoria, no vamos a poner, no tenemos en discusión simplemente porque sabemos que ella la mató. Tampoco hay discusión alguna en relación con la causa de la muerte, y tampoco era necesario entonces llevar ni a peritos, ni a llevar menos al criminalístico para lo del arma, en fin, lo que estaba en discusión allí pues es la causal, si obró con dolo o estaba después dentro de esa causal de justificación de la legítima defensa. Un tema interesante, importante. Pienso yo que pues esto es de carácter didáctico. Pues entonces, insisto, pues estaban los elementos del juicio desde un principio para que el fiscal precluyera esa y no llegara a juicio oral. Pero bueno, les decía yo y les comenté al inicio del caso del policial de Barranquilla que jugando a la ruleta rusa con su arma de dotación mata a la novia pensando que el arma estaba descargada. Un asunto que se sabe, él fue el causante de la muerte. La causa de la muerte fue el disparo con arma de fuego. Eso se estipuló y solamente se fue a juicio a mirar si había sido con culpa o con dolo. O también el dolo. No hablemos de la preterintención. Entonces, es claro aquí, pues para nuestra práctica, para nuestra praxis, muy buenos los ejemplos y yo pues simplemente trato es como de pues acomodarlos a la realidad nuestra. Es un caso, dicen, de la vida real. Bueno, sí, eso a diario sucede y entonces miren ustedes la dinámica más o menos como para ir a un juicio oral. Es obviamente que aquí sabemos muy bien entonces que muchas veces terminan todo con sentencia de terminación anticipada o preacuerdos y los juicios pues ahora vemos viendo y para el ejercicio sirve este tipo de situaciones. Este es un caso pues un simulacro, pero lo traigo en la colación. Pienso que hay algunos más, pero hay algunos más ahí en México, voy a mirar a ver en este programa que nos sirve entonces para poder hacer esta clase de dinámica. Ok, hasta aquí por cuestión del tiempo. Ahora sí me ocupo hasta la lectura de sentencia. Bueno, muy bien. Buen fin de semana. Dale like si te gusta. Socialízalo. Chao, chao.